Bueno, ¿tenés un libro que estás haciendo sobre Buenos Aires? ¿O algo por el estilo que yo me enteré? No, tengo un libro hace muchos años que no me sale sobre Buenos Aires. Intento escribir sobre Buenos Aires, algo que no sé bien qué es, y no me sale. No sé cómo es. O sea, he probado muchas cosas, tengo bastante escrito, pero bueno, es uno de mis numerosos fracasos. A mí me impresiona porque has escrito sobre tantos lugares y no puedes escribir sobre tu ciudad, ¿no? Bueno, yo siempre dije que en realidad yo escribía sobre lugares muy exóticos y distantes y que yo para aprender a mirar, para Oh. poder alguna vez escribir la historia más difícil de todas, que es la de la manzana de mi casa. El lugar que uno conoce tanto que no sabe qué es lo que vale la pena de ser contado, todo le parece evidente. Entonces me he ido acercando, efectivamente, conté historias de muchos lugares lejanos. Pero muchos, sí, muy lejanos. Sí, bastante lejanos, sí. Sí. Después, Grandes crónicas, yo recuerdo algunas, realmente sí, en Tailandia, en lugares por el sí, estilo, en lugares muy pobres además, a veces sí. culturas muy complejas, Mm. ¿no? Sí, y cuando pensé que ya había aprendido lo suficiente, hice uno sobre las provincias argentinas, que se llama El Sí. Interior. El Interior, también un gran libro, El Este, Interior. Así que me fui acercando un poco. Pero cuando traté de llegar a los alrededores de la manzana de mi casa y Ahí ya escribir sobre no. Buenos Aires, no le encuentro la manera. No Viviste sé. en la calle Echeverría, leí de chico Mi también. padre vivía, bueno, yo iba mucho en la Bueno. calle Echeverría, en Belgrano Echeverría y O'Higgins. Sí. A mí me impresionó porque ayer me puse a mirar, estaba ahí trabajando y dije, a ver qué aparece. Y puse Echeverría en Google, en Internet, ¿Y qué sale? y sale mucho más direcciones de la calle Echeverría o cosas por el estilo que la figura de Sí. Echeverría. Sí, es raro, porque es alguien que ha irrumpido en nuestra toponimia con mucha fuerza, pero que ha perdido a cambio todo lo demás, ¿no? Es Sí, un nombre de un calle. sonido que, sí, que designa una calle, un partido, el partido de Esteban Echeverría, pero nadie tiene mucha idea. Es un destino extraño. Y esto de que justamente de que su texto más importante, el único que sigue siendo leído, haya sido el que él decidió no publicar, porque le parecía que no estaba completo, que no era lo suficientemente refinado y demás, también me parece curiosísimo, ¿no? Porque Salió como 20 años después de la muerte, ¿no? sí, en el año 70 y 71 Juan María Gutiérrez, que era uno de sus amigos y que entonces yo creo que ya era rector de la Universidad de Buenos Aires, hizo una suscripción para pagar la publicación de las obras completas de Echeverría en 5 tomos, bastante buenos. E incluyó el matadero que había encontrado por ahí entre unos cuadernos con mucha vergüenza y pidiendo disculpas, con un prólogo diciendo, bueno, se nota que el autor no lo pudo terminar, esto estaba así, como... Y eso es porque tenía palabras un poco bruscas y porque no estaba No era el lenguaje de los ¿no? poemas de Echeverría para nada, claro. Sabes que hablando del rechazo de lo español, a mí me gusta mucho un gesto de Gutiérrez, Juan María Gutiérrez, que fue de todos los amigos el único que no se metió de lleno en política. Quiero decir, Sarmiento fue presidente, Mitre fue presidente, Alberdi escribió las bases, todos se terminaron rigiendo el país. Este no tanto, pero bueno, fue rector de la universidad y era como el crítico literario más respetado de la época y demás, etcétera. Y entonces en el 75, si no recuerdo mal, la Real Academia Española de la Lengua le ofreció formar parte de sus miembros. Dijo que de ninguna manera, que se creían esos gallegos. Quiero decir, Los despreciaban totalmente. era muy impresionante eso. ¿Por qué habrá sido eso? Tan fuerte, ¿no? Sí, bueno, eran como un poco la encarnación de lo oscuro, ¿no? Entre la religión y el sable y la cruz. Porque esta gente la fue represión. formada en Francia, por eso tenía otra mirada, porque si no, ¿de dónde? Digo, Echeverría vivió muchos años en París. Echeverría vivió 5 años en París, Y bueno, muy confusos, no se sabe qué ¿qué hizo cuernos ahí? estaba haciendo ahí. A mí eso me llamó mucho la Pero atención. vivió ahí, lo marcó. No, sin duda. Pero ¿qué pasó? Porque vivió entre los 20 y los 25 años allí. Yo viví ¿Qué entre los hizo, 18 y decís los 23. Eso me acercó bastante al principio a su historia. Y dije, bueno, seguramente cuando me ponga a buscar voy a encontrar bastante material sobre eso. Cartas, que es la forma en que se conserva la memoria en esa época. Había una carta de cuando recién estaba llegando que le mandó al hermano y nada más. Desapareció. Y nunca le contó a los amigos, a nadie, qué había estado haciendo. Es una cosa muy extraña. ¿Pero qué? Pero lo marcó eso, evidentemente.
estaban influenciados por todas esas ideas, ¿no? Sí, pero muchos de ellos sin haber ido a Francia. Quiero decir, aquí en los años previos de la Revolución de Mayo, como sabes, y todo eso, bueno, circulaba Rousseau. El primer texto que se publicó en la Argentina independiente, digamos, en la imprenta de los Niños Expósitos que Moreno hizo traer de Córdoba para publicar en Buenos Aires, la Gaceta de Buenos Aires, que fue el primer periódico de la Junta. El primer libro que se publicó fue El Contrato Social de Rousseau, que es una cosa que a mí me impresiona mucho. Yo trabajé sobre Moreno bastante para la primera novela que publiqué en el año 84, que se llamaba Ansay o Los Infortunios de la Gloria. Me acuerdo, ya en esa época estábamos todos dando vueltas y nos conocíamos. Sí. Me acuerdo que la publicó De la Flor, ¿o no? No, la publicó Ada Korn. Ada de la Korn. Flor publicó mi segunda novela, que era la primera que había escrito, en fin. Bueno. Capaz que lo tengo, el ejemplar de Ada, con una tapa gris. Sí, muy bonito, con sí. una buena, parecía bonito en esa época. Y lo que decía, ahí trabajé un poco sobre el contrato, ¿cómo se llama? El contrato social. No, pero el plan de operaciones de Mariano Moreno. Y me llamó mucho la atención porque en el plan de operaciones, que supuestamente es secreto, que no se sabe, nunca se supo si Moreno lo escribió o no lo escribió. Se discutió mucho en los últimos años de nuevo. Sí, cada tanto sí. Y él se pone muy jacobino y muy represor y así. Y mucha gente dice, no puede ser que Moreno haya escrito estas cosas. Pero en el prólogo que él escribió y firmó del Contrato Social de Rousseau, que fue, insisto, el primer libro que él eligió publicar, porque lo admiraba tanto y lo dice ahí, dice literalmente: como el autor tuvo la desgracia de delirar en materia religiosa, hemos suprimido el capítulo 8 que refería a dicho punto. Sí. O sea, al autor que más admiraba, al primero que Lo publicó censura. lo censura. Entonces, uno puede Pero eso creer que también se censura cualquier discute cosa. si es verdad o no, si es Moreno o no. Eso está firmado por él, es el prólogo a la edición del contrato social que sacó la Junta de Gobierno en, no sé si era noviembre de 1810. Pero bueno, son detalles. Digo que esos libros circulaban. Claro, eran los libros que circulaban. Si salto un poco al hoy, ¿cómo ves ahora? Estás viviendo afuera, ¿cómo ves al periodismo? ¿En general? Sí, bueno, sos un cronista, un gran cronista, tal vez el mejor cronista que tenemos. Ya sos un autor, qué sé yo, que ha trascendido la Argentina, pero yo sé que estás mirando lo que pasa acá. Me parece que el periodismo en todo el mundo está en un momento muy interesante de crisis absoluta, que por lo tanto vale la pena de observar y de pensar. Digo, los modelos tradicionales de los medios de algún modo dejaron de funcionar. Es decir, obviamente el papel ya no es la forma básica de circulación de la palabra escrita, y los grandes diarios tienen muchos problemas para seguir adelante y se quejan mucho, y como son ellos en general los que cuentan la crisis, creemos que estamos en una situación desesperada. Lo que ellos no cuentan es que justamente su crisis lo que está permitiendo es la aparición de medios distintos, de medios en general ya digitales nativos, que aprovechan la facilidad que da lo digital. O sea, si vos querés sacar un diario, una revista, tenés que conseguir mucho dinero para pagar papel, para pagar imprenta, para pagar distribución, para una cantidad de cosas. Si vos querés sacar un medio en internet, es fácil. Después alguien tiene que interesarse, tenés que hacerlo bien, tiene que funcionar. Pero la oportunidad está ahí todo el tiempo. Cualquiera puede escribir hoy. Sí. Pero eso no confunde también un poco las cosas, que cualquiera, porque digo, hay un periodismo profesional, ¿no es cierto? No, pero sí, pero yo digo, yo me refiero sobre todo a los intentos de periodistas jóvenes y no tan jóvenes de inventar medios sin depender para eso de grandes empresas, de grandes anunciantes, que muchas veces, que siempre condicionan lo que terminas diciendo. Entonces, en esta crisis... Pero se termina como profesión, entonces ganarse la vida como... No, esa gente se gana la vida. En muchos lugares en América Latina... avisos? ¿Cómo es? Consiguen avisos. Mira, yo... Te puede condicionar también. Bueno, tratan de hacerlo de forma que no condicione. Algunos se suscriben, qué sé yo. En España, por ejemplo, hay un medio nuevo que se llama eldiario.es,
nuevo, de tener 3, 4 años, que está funcionando muy bien solo en Internet con suscriptores. Tiene 20 o 30 mil socios, que son gente a la que le parece bien tener la Sostenerlo posibilidad de y leer leerlo, eso, ¿no? sí. Entonces paga un dinero por leerlo y el medio se sostiene. Y ahora ya tienen 60 personas que cobran sueldos de eso. Eso es una iniciativa que hace 20 años habría sido mucho más difícil de llevar adelante. Y así como esta, hay varios en distintos ¿Qué lugares. pasa con la crónica? Porque la crónica, que hay como un auge ahora de la crónica, ¿no? Pero es un auge acotado, pienso. No creo que sea una cosa masiva como fue el boom de los 60 latinoamericanos, No, ni parecido. Ni de lejos. Digo, el tiempo, además de tener un talento y una habilidad, el tiempo que lleva a hacer una buena crónica, no te lo va a pagar nadie en ningún medio. No, en general no. Yo, a ver, creo que lo que tiene la crónica más que nada es lo que los franceses llaman un succès d'estime, ¿no? Como un éxito de consideración, digo. Está bien vista. Muy bien vista. Está bien vista, hay encuentros, hay tesis, hay antologías, hay todo tipo de elogios varios. Está la Fundación García Márquez, que vos participas tanto. Sí, sí, yo formo parte ahí del consejo de la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo, cosa que es la única institución de la que formo parte, pero me da mucho orgullo. Pero dentro de este éxito de consideración, lo que no hay es una circulación importante de estas crónicas. Digo, hay muy pocos medios que publiquen, no sé, 5 o 6 mil palabras, un texto de 5 o 6 mil palabras o 10 mil palabras. Seguro. Pero no solo porque no lo paguen, porque muchas veces... Bueno, porque les da miedo. Porque digo, muchas veces hay gente que lo hace, como yo lo hice en muchos momentos, a pulmón, porque tenía ganas de hacerlo y aunque nadie me lo pagara, bueno, yo buscaba tiempo libre, me las arreglaba y sigue habiendo mucha gente que lo hace así. Pero hay muchos medios que no lo publican porque tienen miedo, básicamente porque desprecian a sus lectores, porque sus editores han inventado esta raza rara que son los lectores que no leen. Claro, un lector que no lee es un bicho curioso, porque se supone que un lector es alguien que debería leer. Y entonces tienen miedo y publican cosas cada vez más cortitas, cada vez más simples, porque no, si no, nadie lo va a leer, si no se va a ir a otro lado. Bueno, creo que no. Creo que hay un espacio, que no es masivo, pero hay un espacio y una demanda para estas cosas. La elección de los temas también. Las notas por internet que más entradas tienen son sobre temas, qué sé yo, cómo criar al cachorro o cosas por el estilo, digo, no son los temas políticos, El otro día en un sociales. prestigiosísimo medio, en fin, cerca de mi casa, la noticia más leída era cómo hacer un huevo frito sin mancharse. Es un medio serio. Claro, digo, claro, bueno, pero van atrás de eso, de cuánta más gente entra o Van atrás de la lo supuesta que demanda. quiere el lector, claro. Yo creo que es un clásico caso de esputo ascendente, de escupir para arriba, porque terminan al final perdiendo la esencia de su propia, qué sé yo, de su propia condición. Dejan de ser un medio serio al que uno respeta, al que uno le cree, y pasan a ser un cambalache. Y todo lo hacen en nombre de la supuesta demanda del público, por esta especie de epidemia que ha salido ahora, que es que el rating llegó a la prensa escrita. Hasta hace 5 o 6 años, cuando no había medición de clics al segundo, uno no sabía en prensa escrita qué tenía rating y qué no. Claro, qué nota se leía más que otra. En cambio ahora lo saben al segundo, y entonces eso es lo que te mandan y eso es lo que imitan y eso es lo que... Y en general es eso, es como se hace un huevo frito sin mancharse. Pero se supone que un editor de un diario está un poco más allá de seguir lo que la mayoría le pide, si la mayoría le pide consejos para lavar mejor la ropa. Yo por eso últimamente ando diciendo mucho que si antes se decía que periodismo, digamos, es contar lo que alguien no quiere saber, cada vez más me parece que periodismo es contar lo que muchos no quieren que les cuentes. Que justamente hay que insistir ahí, ¿no es cierto? Sí, hay que tener como ciertas, qué sé yo, convicciones, con perdón de la palabra, y decir lo que vale la pena de ser contado es esto. Sí. Y voy a contar esto. Yo quiero contar esto. Todo Para es eso un estoy recorte acá. de la realidad. Cada uno hace su recorte, ¿no es cierto? Sí, lo creo absolutamente. Hacer periodismo contra el público, digo yo últimamente, pero bueno, ¿no? Sin ponernos así de extremos. Nos tenemos que ir al corte. Vamos a hacer un bloque más porque quiero que hablemos un poquito de política antes de terminar. Ya volvemos, no se vayan.